Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Cantaré con un corazón agradecido, porque tú sanaste mi interior. Tú me sanaste y me restauraste, tomaste mi vida, ven, tus manos de amor. Tú me libraste y me rescataste, porque tú me amaste hasta lo sumo en la cruz. Precioso, precioso amor, oh. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Derramaste tu bálsamo sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Señor, tú eres el refugio de nuestro corazón. Tu palabra dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, y unges mi cabeza con aceite. Yo te doy gracias, Señor, porque tu bálsamo de amor se derrama hoy. Tu bálsamo de amor me sana, me restaura, alivia el dolor, sana el dolor del luto que había por la pérdida. Y tú traes, Señor, el gozo de tu presencia, me llena el deleite de tu presencia. Es mejor que la vida, y gracias te damos, Señor, por tu bendición y tu amor. Y gracias te damos, Señor, por tu restauración. Gracias te damos, Señor, por tu bendición y tu amor. Gracias te damos, Señor, por tu restauración.
con un corazón agradecido, porque tú sanaste mi interior. Tú me sanaste y me restauraste. Tomaste mi vida en tus manos de amor. Tú me libraste y me rescataste, porque tú me amaste hasta lo sumo en la cruz. Tu sangre me perdonó y tu amor me sanó, y yo me acerco a ti con gratitud, Señor. Hola a todos, sean una vez más bienvenidos a este canal de la Iglesia Vástagos, donde nos reunimos, nos encontramos para poder reflexionar, para poder meditar en la palabra de Dios, para que Dios pueda ir guiando nuestros corazones, guiando nuestros pensamientos, nuestros proyectos, nuestros anhelos puedan ser direccionados por Dios, pero no solamente de que Él pueda direccionar en los objetivos que podemos tener en los proyectos, sino que también Él pueda tener injerencia, pueda tener un nivel de influencia en nuestro interior, en donde su palabra no es considerada como una simple opinión, sino que tiene esa relevancia, esa autoridad en nuestras vidas para poder captarla, para poder creerla, pero también para poder obedecerla, entender la palabra de Dios, lo que nos puede estar hablando, lo que nos puede estar diciendo, y en base a lo que Él nos está hablando, poder nosotros accionar, ponernos de acuerdo con lo que Él nos está diciendo. Así que en este tema que vamos a estar abordando, en este tiempo, en este momento en el que vamos a reflexionar, yo le voy a invitar a que usted busque en el libro de Mateo, en el capítulo 7, vamos a estar dando lectura a partir del versículo 24. Mateo 7, versículo 24. Dice así la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Fíjese de que el Señor está hablando en esta oportunidad de que las personas o la persona que escuche la palabra, que escuche el mensaje que Él deja escrito para ser predicado, pero también en aquel momento la palabra hablada que Él estaba dando, dice de poder escucharla a la palabra, oírla y hacerla, ponerla por obra. Por un lado, no simplemente Él quiere decirnos de que nosotros con que escuchemos la palabra, podemos estudiarla, podemos memorizarla y hasta podemos predicarla, cantar la misma palabra de Dios, cantar salmos y todos, y no hacer la obra de Dios, no hacer la voluntad de Dios, no dejar de que Dios trabaje en nuestro interior para que podamos nosotros obedecerle. Ahora, no solamente oír la palabra nos lleva a leerla, a escudriñarla, a profundizarla, a la Escritura. Uno puede llegar hasta ser un teólogo en las Santas Escrituras y no ponerla en práctica a la palabra, no obedecerla, no hacer hacedor de la palabra. Ahora,
a veces quizás que ni siquiera logramos escuchar o oír la palabra de Dios. Muchas veces, no sé si a usted le ha pasado cuando habla con alguien o habla por teléfono, nota alguna interferencia y no logra escuchar bien, a veces por las distancias, a veces porque no hay una buena señal, pero a veces hasta personalmente. No sé si le ha ocurrido estar en algún lugar, a veces en los patios de comida se suele dar de que hay tanta gente que habla, música a veces también que se pone, y por más que a veces uno esté cerca de la otra persona, se hace difícil lograr escuchar a la otra persona en lo que puede estar diciendo, y puede haber hasta una mala interpretación de lo que se esté hablando porque no se logra oír con claridad. Pero a veces no son solamente los ruidos externos los que pueden llegar a impedir que nosotros podamos oír una palabra. A veces es porque no nos hemos lavado bien los oídos. La cera empieza también a perjudicar la parte auditiva y no nos deja escuchar con claridad. Y a veces cuando tenemos algún problema en el oído, cuando estamos enfermos de los oídos, no sé si le ha ocurrido, de que a veces cuando uno está afectado en alguno de los oídos y está pasando algún problema, la persona experimenta mareos, desequilibrios y hasta descomposturas, porque nuestros oídos son los que nos dan, en cierta manera, un cierto equilibrio cuando nosotros escuchamos. Y es importante que cuando tenemos algún problema en alguno de los oídos empezamos a sentirnos bastante mal y bastante enfermos. Quiere decir que el oír, el escuchar bien, claramente, nítidamente, qué lindo que es cuando a veces escuchamos a veces algún mensaje o alguien cuando habla a través de un micrófono, sentir bien nítida la voz, bien clara, que se habla pausado, que las palabras son bien pronunciadas y la persona también puede captar lo que se está hablando, recepcionar, entender lo que se está diciendo, analizar en su interior y en base a eso tomar una decisión. Porque no es solamente acá cuando el Señor Jesucristo está hablando de que una persona que oye su palabra pero no la hace, dice, le consideraré a un hombre insensato, dice, que edificó, dice, su casa, está hablando de su vida, sobre arena movediza, y que de repente no logra permanecer ni prevalecer frente a las adversidades, que vienen con ímpetu, que golpean y se desmorona. La persona no vuelve a recuperarse, no vuelve a pararse, porque su fe o la palabra de Dios no estuvo cimentada en la vida de la persona, sino que fue de una manera muy efímera, muy encleque en la forma en la que la persona se ha parado o cimentado en los principios de la palabra del Señor. Pero dice que aquel que considere la palabra y la ponga por obra, entonces a esa persona sí la va a considerar como una persona prudente. Que por más que vengan las batallas, pueden haber circunstancialmente situaciones, como decía el apóstol Pablo, derribado pero no vencido, bajo ataque pero no desesperanzado, sino que siempre manteniendo su conexión con el cielo, dejando que la palabra de Dios viniera a su vida para traerle fortaleza, para traerle fe, para traerle esperanza, pero también trabajando en su interior. Ahora miren lo que dice el libro de Lucas capítulo 15. Vamos a irnos a Lucas capítulo 15. Miren lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer a partir del versículo 17. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Fíjense de que en este pasaje, este fragmento que hemos tomado, habla sobre el hijo pródigo. Este hijo que en algún determinado momento, que era el hijo menor de dos hermanos, dice que él le pide la herencia en vida, él se va, malgasta el dinero, pierde todo,
dice que aún lo habían puesto a cuidar los cerdos y estando ahí en el chiquero, en el corral, dice que él ansiaba comer las algarrobas que comían los animales, pero que ni siquiera eso le permitían comer. Y dice que en un momento él vuelve en sí. Ese volver en sí vendría a ser como que se abre el entendimiento de él, se abrieron sus oídos espirituales para reflexionar o recapacitar en base a los principios de la palabra. Él dice, voy a ir a la casa de mi padre, cuántos jornaleros habrán que tienen que comer, y yo que soy su hijo estoy aquí y perezco de hambre. Entonces él dice, voy a ir, él medita ya esto, él toma una decisión, tiene una actitud de cómo se va a presentar delante del padre, y dice que le va a decir que ya no debe, o él le pide que no lo considere como uno de sus hijos, sino que lo considere como un jornalero y que lo pueda recibir, y que él reconoce que ha pecado contra el cielo y que ha pecado contra él. Ahora, cuando él viene, dice que el padre lo ve de lejos, y el padre es el que corre, dice, que se le echa en el cuello, lo besa, y dice que él le repite las palabras que él había meditado. Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado uno de tus hijos, recíbeme como un jornalero. Pero fíjense de que el padre no le responde a lo que él le dice. El padre directamente se dirige a los siervos y le dice de que le traigan un vestido nuevo. Todo lo que él había pensado desde el momento en el que él recapacita, desde que sus oídos espirituales se abrieron, por decirlo de alguna manera, a la reflexión, y cuando él regresa, esa es la actitud que él traía, el deseo de querer volver a la casa de su padre, pero él cuando esté en la presencia de su padre, es la presencia del padre y la palabra la que va a redarguir, la que va a transformar, la que va a limpiar verdaderamente, porque hasta ese momento este joven, este hijo pródigo que había regresado, todavía venía con las vestimentas con las que había estado en el chiquero. Quiere decir que el vestido que él traía seguramente que habrá tenido mal olor, habrá estado todo roto, todo andrajoso. No nos relata la Biblia cuánto tiempo puede haber estado con ese vestido, ni siquiera sabemos el olor que puede haber despedido. Él llega en un estado con mucha necesidad a la presencia del Padre, y el Padre, en vez de decirle, bueno, hijo, sí, yo te perdono, te recibo como a uno de mis hijos, no como un jornalero, no le dice, no le responde a eso. Él directamente es como que le da la orden a las otras personas, a los siervos, y le dice que le cambien el vestido. Que le saquen ese vestido sucio, ese vestido que despide mal olor, ese vestido que está roto, y que busquen el mejor vestido. Lo que Dios hace en ese momento, cuando la palabra va a entrar a trabajar en el interior de la persona, cuando el Señor Jesucristo dice, una persona que es oidora de la palabra, pero también es hacedora, como en este caso esta persona, él recapacita ya ahora en la palabra, en la decisión que él tiene que tomar, y él regresa, y cuando él regresa ya viene con una actitud de escuchar al Padre y de recibir y de querer estar y permanecer con él, y el Padre lo primero que va a hacer es transformar o trabajar, ¿no es cierto?, en las vestiduras de la persona. Ahora, miren lo que dice el libro de los Salmos, el Salmos 19. Salmos 19. Salmos 19, vamos a leer en el versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Fíjense, la palabra de Dios, la palabra de la que venimos hablando, que dice el Señor Jesucristo, aquel que oye mis palabras y las hace, le consideraré a un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre que por más embates que vengan, por más batallas, tarde o temprano él se va a recuperar nuevamente, se va a volver a parar, porque la palabra en su vida no ha sido simplemente un comentario o una opinión de una persona más, sino que la palabra está cimentada, está anclada en los principios, en los valores, en las intenciones del corazón. Por ende, dice que la palabra de Dios es la que convierte el alma. O sea, la persona para convertirse, como en este caso este hijo pródigo que regresa con buenas intenciones, pero con ropas andrajosas, con ropa sucia. Él está saliendo del mundo, está saliendo y regresando del pecado. Entonces esas vestiduras, Dios las tiene que transformar, las tiene que cambiar.
y la palabra de Dios va a empezar a limpiar, va a empezar a purificar, va a empezar a santificar, va a restituir, va a dar autoridad nuevamente a esta persona que ha tomado la decisión de que la palabra en su vida no sea simplemente un comentario bíblico, una predicación bonita que me puede haber tocado las emociones, que me puede haber hecho llorar, que me puede haber puesto contento o que me puede haber estimulado la confianza para creer que todo me va a ir bien, sino que la palabra es la que confronta, es la que redarguye, es la que insta, es la que lleva a la consagración, a la santificación, a la purificación del alma, porque dice que los preceptos, los testimonios de Dios son rectos y hacia el sencillo, sabio. ¿Por qué? Porque ya la persona no va a ser que la palabra diga lo que él quiere que diga, sino que la persona va a moldarse a lo que la palabra de Dios dice. Yo no creo de que este chico pródigo, este hijo pródigo, haya venido diciéndole a Dios, al padre, perdón, diciéndole, bueno, mirá, me quedé sin dinero, necesito que me prestes porque quiero hacer un emprendimiento, yo después te lo voy a devolver. No vino con esa actitud. Tampoco vino diciendo, mirá, me fue mal, pero soy uno de tus hijos, no me puedes dejar en estas condiciones, así que vas a tener que darme más de lo que me habías dado, porque realmente lo estoy necesitando y no la estoy pasando bien. Yo creo que todas esas ínfulas de grandeza, toda esa altivez, toda esa arrogancia, toda esa jactancia que muchas veces está en la vida del ser humano, fueron tratadas por las circunstancias y él ahora vuelve con una actitud diferente. Y va a dejar que el padre ahora direccione su vida, le aconseje. Yo creo que a partir de ese momento ese hijo pródigo habrá sido totalmente diferente a como fue antes de irse. Ya a partir de este retorno, de este momento en el que él regresa a los pies del Padre, él va a comenzar a vivir una etapa totalmente diferente, en donde sus oídos van a estar abiertos, van a estar atentos al consejo, a la sabiduría, a la dirección que el Padre iba a hablar, y que él iba a estar dispuesto, iba a estar pronto a obedecer, pronto a poner por obra. Por eso cada uno de nosotros que llegamos a los pies de Cristo, tenemos que venir con esa actitud, con ese deseo de que la palabra de Dios halle cabida en nuestro corazón y tener una prontitud y una actitud en nuestro corazón de querer poner en práctica lo que las Santas Escrituras nos instruyen, que nos dan el consejo, la dirección para que nosotros podamos lograr los objetivos. Dice de que lo hace al sencillo sabio y dice que alegra el corazón. Alegra el corazón. O sea que la palabra de Dios no solamente convierte nuestras vidas, nos santifica, nos purifica, nos confronta, sino que también estamos contentos, hay gozo en nuestras vidas. Y vamos logrando avanzar, como decía el Señor Jesucristo, que aquel que escucha su palabra y que la pone por práctica, la pone por obra, esa persona va a lograr los objetivos. Dice que todo lo que haga le va a salir bien, porque ya no se está guiando por su propio consejo, por su propia opinión, por su propia sabiduría, sino que está dejando que la sabiduría de Dios, está dejando que el consejo sabio de Dios pueda tener cabida en su corazón, va a considerar lo que Dios está diciendo, lo va a poner en práctica y hay una garantía de una victoria en lo que puede estar decidiendo. Este chico, este joven, está lejos, dice que él vuelve en sí, y seguramente que allí él recordó y analizó las cosas de una manera en donde seguramente que la palabra trabajó en su interior, pero cuando él ya regresa y se enfrenta o se encuentra, mejor dicho, con el papá, él ya va a ser mudado, no solamente va a ser restituido, sino que va a ser mudado ya en otra persona, en donde lo que la palabra de Dios antes no había hecho, ahora sí lo iba a hacer. Ahora sí iba a trabajar y él iba a tener una buena actitud, porque cuando la persona cierra los oídos a escuchar, como decíamos recién, cuando están llenos de cera, cuando están llenos de otras cosas que no logramos escuchar, a veces cuando se está hablando y la persona se pone el teléfono y se ponen los auriculares y está escuchando otra cosa, o cuando directamente decide no prestar atención a lo que se puede estar hablando y es como que en su mente divaga y piensa otras cosas. ¿Está escuchando la palabra? Sí, la está escuchando, pero no está interesada la persona en ponerla en práctica. Va a hacer después lo que quiera. Cuando nosotros escuchamos una predicación, leemos la Biblia
oramos a Dios y Dios habla a nuestro espíritu, habla a nuestro corazón, pero nosotros no queremos obedecerle, eso nos va a llevar a un mal puerto. Pero cuando nosotros estamos dispuestos a obedecerle, cuando dejamos que la palabra trabaje en nuestras vidas, pues va a venir la limpieza, va a venir la santificación, nuestros oídos se van a limpiar y en nuestra mente la forma de analizar y de decidir va a estar basada ya en los principios de Dios. Como decíamos recién en el Salmo, el alma se convierte, el corazón se alegra, dice que le da brillo a los ojos, o sea que la persona tiene visión, tiene fe, tiene esperanza sobre el futuro que viene, porque Dios es certero en todo lo que nos habla, en todo lo que Él nos puede aconsejar, en lo que nos puede decir. Él va trabajando en nuestro interior, pero también nos va ayudando a que nosotros podamos lograr los objetivos. Ahora miren lo que dice el libro de Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Miren lo que dice el apóstol a partir del versículo 19. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Fíjense de que aquí ya el apóstol Santiago dice todo hombre, o sea, toda persona. Dice hombre, pero está considerando hombres y mujeres. Toda persona, dice. Sea pronto, dice, para oír. Uno puede oír. ¿Qué es lo que debe de oír? El Señor Jesucristo nos habla de que a Él debemos de oírlo. Debemos de escuchar lo que las Santas Escrituras, y es lo que tiene que primar en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones. La opinión o la palabra de Dios no es simplemente un consejo o una palabra entre tantas, no, es la palabra de Dios. Es la palabra del Ser Supremo, de un Ser Divino, que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo ve, y que su palabra en nuestras vidas, cuando es considerada, nos va a llevar a victoria siempre. Entonces dice, tardo para hablar. Yo no solamente tengo que escuchar la palabra de Dios y ver cuáles son los consejeros que yo puedo escuchar, porque hablar puede hablar mucha gente, y a veces esas interferencias que pueden haber en nuestras vidas, o lo que puede impedir que yo escuche la voz de Dios, que escuche y que oiga la palabra de Dios en mi vida, cuando las predicaciones, cuando las palabras pasan y caen como en un saco roto, no encuentran forma de establecerse, de afirmarse, es porque la persona está mirando, considerando otros pensamientos, o está determinada a hacer otras cosas, como este hijo pródigo, que quizás que antes el padre era el mismo, con el mismo corazón, le habrá dado los mismos consejos, pero en ese tiempo no tuvo cabida el consejo del padre, ni la palabra que él le podría haber dicho, porque él, su pensamiento, sus oídos estaban cerrados a obedecerle al papá. Pero después, cuando él regresa, él ya viene con otra actitud. Después de que había atravesado toda esta situación, él logra abrir su mente y logra venir a los pies del Padre. De la misma manera, Dios anhela de que nosotros en este tiempo podamos oír su voz y podamos poner en práctica lo que Él nos está diciendo. Voces pueden haber, muchas voces, muchas personas que pueden hablar, que pueden opinar, que pueden aconsejar, que pueden decir, y pueden ser buenas intenciones, pueden haber buenos pensamientos en lo que nos pueden ir diciendo. En algunos casos son malos pensamientos o malas palabras que puedan venir hacia nuestras vidas. Pero la que debe de estar por encima es la palabra de Dios, a la cual yo tengo que oír y estar dispuesto a hacer para que Dios pueda trabajar en mi vida. Dice, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque en la ira del hombre, dice, no obra la justicia de Dios. Quiere decir de que si yo no le presto oído a la palabra de Dios, y la palabra de Dios no puede traer paz a mi vida, no puede traer sobriedad, no puede traer mansedumbre, templanza, quiere decir de que cuando yo ya empiezo yo a hablar, en vez de escucharlo a Dios, en vez de dejar de que Dios hable, soy yo el que habla, y empiezo a enojarme porque no entiendo ni comprendo por qué suceden las cosas que suceden. Y si encima yo le presto oído a gente que no es justamente Dios, sino que otro tipo de personas, yo voy a empezar a experimentar que mi temperamento, mi carácter, empiezan a atravesar por momentos mis emociones, mis sentimientos, que me van a llevar a estar en un estado de ira, de enojo,
de no estar tranquilo. Y entonces la persona cuando se enoja ya no deja, es muy difícil que Dios pueda trabajar. La Biblia dice que cuando la persona está irada, debe de entregar esa ira al Señor, que la ira no se puede poner, no debe de, digamos, el sol no se ponga sobre tu enojo, o sea, que antes de que transcurra el día uno tiene que ir a la presencia de Dios y entregar todo lo que uno siente. De hecho, la palabra de Dios dice, airaos pero no pequéis, o sea que ese es el consejo de Dios. Cuando uno considera la palabra, uno va a decir, esto me enoja, esto me duele, esto me irrita, pero eso no quiere decir de que yo voy a pecar por eso, sino de que le voy a pedir a Dios la fortaleza para que Él me ayude a poder permanecer en su consejo y en esa buena voluntad que Él busca para con cada uno de nosotros. Mire lo que continúa diciendo el apóstol Pablo. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicias, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mire cómo él describe. Él dice, y le está hablando a creyentes, dice, por lo cual desechando toda inmundicia. ¿Qué sería esa inmundicia? Todos esos pensamientos, todos esos hábitos que no son dirigidos por Dios, que no están bajo la voluntad de Dios, que la persona arrastra, que es la cera que tapa el poder escuchar con claridad, cuando la persona puede oír la predicación, puede conocer el texto bíblico, puede conocer la Biblia, puede hasta predicarla la palabra, pero no ser hacedora de la palabra. Entonces Dios dice, quitando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, cuando la persona tiene malas intenciones. Cuando la persona está parada, digamos como decía recién en la ira, cuando la persona, el corazón del ser humano dice que es perverso y que es malo. Entonces el corazón no puede tomar las riendas de nuestras vidas, sino que tiene que ser la palabra de Dios quien marca el timón para que nosotros podamos avanzar y para que podamos agradarle a Dios y podamos ser ayudados por Dios para poder alcanzar todos los objetivos aquí en la tierra y también para que el día que nos toque partir podamos irnos a la presencia de nuestro Señor. Ahora dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cuál palabra? Su palabra. La que el Señor Jesucristo comienza diciendo en este sermón, en esta reflexión, en esta meditación que estamos haciendo. Él decía en el pasaje que leímos que aquel que oye su palabra y la hace, le va a considerar como un hombre prudente. Esa palabra dice que la debemos de recibir con mansedumbre. ¿Qué sería recibir con mansedumbre? Una persona que recibe el mensaje con mansedumbre, la palabra de Dios con mansedumbre, es una persona que está dispuesta a obedecer la palabra. Es una persona que está dispuesta a creer esa palabra, a entenderla, a prestarle atención, a considerarla para ponerla por obra. Eso sería escuchar con mansedumbre. No poner obstáculos, no poner, objeciones, sino que estar dispuesto a dejarse enseñar, a dejarse tratar, a dejarse exhortar, a dejarse aconsejar, direccionar. Eso sería Dios. En su consejo sabio, en su palabra, le da dirección a la persona para que la persona logre los objetivos y pueda ser una persona que está siendo llena de su Espíritu Santo, está siendo direccionada por el Espíritu Santo. Quitando primero la inmundicia, como el hijo pródigo, le sacaron el vestido. Ese vestido sucio tiene que ser mudado. Es como decir, no puedo estar escuchando a Dios o queriendo o pretendiendo escuchar a Dios, pero queriendo escuchar un montón de voces, consultar a otras doctrinas, a otros pensamientos y dejando a Dios como uno más entre el montón, o olvidándome de Dios y queriendo hacer mi propia voluntad, sino de que con mansedumbre, digamos, con una actitud dispuesta a obedecer, dispuesta a creer, yo tengo que leer la Biblia, tengo que meditar las Escrituras y ir aplicando lo que Dios me va diciendo a través de que yo voy estudiando y del nivel de comprensión que voy recibiendo es que yo puedo ir avanzando. La Biblia dice que Él arrojará luz y entendimiento a nuestras vidas y en base a eso nuestra fe va a ir creciendo, pero también nuestro nivel de obediencia, nuestro nivel de responsabilidad, nuestro nivel de compromiso con Dios y con su palabra va a hacer de que nosotros podamos avanzar. Entonces dice que acá
desechando la inmundicia, la abundancia de malicias que surgen del mismo corazón, también desecharlas. Y dice, y recibir, aceptar, pedir que la palabra de Dios venga a nuestras vidas para recibirla con mansedumbre. Dice, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay gente que cree que porque ha estudiado la palabra o que estudia la palabra y hasta la puede recitar de memoria, cree que eso la convierte en una persona salva, una persona que agrada a Dios. Y pueden hasta recitar capítulos completos de la Biblia y conocérsela de memoria. Pero eso no quiere decir de que si yo conozco la Escritura, pero si no la hago, no la estoy creyendo. O sea, me estoy engañando a mí mismo si yo no aplico o escucho el consejo de Dios y trato de llevarlo yo a la práctica y de buscar superarme día a día y de agradarle al Señor. De lo contrario, estoy siendo engañado porque no estoy interpretando la Escritura. Dios quiere que nosotros podamos tener esa claridad y que podamos venir con esa actitud de querer agradarle al Señor, de querer obedecer su palabra y que su palabra pueda ser puesta en práctica en nuestras vidas. Dios nos llama como este hijo pródigo. Yo creo que antes de haberse ido, este chico no habrá recibido la palabra con mansedumbre, ni siquiera la habrá recibido, porque él estaba con su mente y sus objetivos puestos en otra cosa. Pero después que él regresó, aun cuando él decide regresar, quizás que él pensó, yo voy a regresar y voy a continuar con este mismo vestido que llevo y seguramente que me van a dar espacio en algún lado como un jornalero y bueno, continuaré haciendo algunas tareas para tratar de ganarme mi sostén. Sin embargo, en el pensamiento de Dios y en la palabra de Dios, cuando su hijo regresa, él tiene otros pensamientos y lo primero que va a hacer es llamarlo a la limpieza, es decir, vayan y bañen a este chico, le cambian el vestido, le ponen otro calzado y le ponen el anillo. Dios va a trabajar en nuestras vidas y Él busca pulir nuestros pensamientos, que nosotros, como decía recién el Salmo, nuestras almas se conviertan a Cristo, se conviertan al Evangelio, que el sencillo pueda ser sabio en Dios, pueda ser poderoso en Dios, que pueda tener esperanza, que pueda tener confianza, porque día a día busca hacer la voluntad de Dios, no solamente escuchar la palabra, hacer la voluntad de Dios, poner en práctica lo que Dios nos está diciendo. Amados, anhelo con todo mi corazón de que cada uno de ustedes puedan poner en práctica lo que la palabra de Dios nos enseña. No solamente ustedes, yo en mi propia vida, cada día poder, hasta el día que Él venga a buscarnos, hacer que la palabra que Él ha dejado escrita sea implantada en nuestros corazones y la podamos recibir con mansedumbre. Y que no seamos oidores olvidadizos, sino que podamos cada día reconocer que necesitamos santificarnos, purificarnos, reconocer nuestras faltas, nuestros errores, no escuchar la palabra para que otro se convierta, estar pensando, si esta palabra, fulano, mengano, sultano, que se convierta. No, la palabra nos habla directamente a nosotros para que nosotros nos convirtamos, para que nosotros dejemos toda inmundicia, para que nosotros nos apartemos de toda malicia y para que nosotros recibamos con mansedumbre la palabra de nuestro Señor. Amados, anhelo que en este tiempo pueda la palabra de Dios hallar cabida en sus vidas, en todos nuestros corazones, y podamos todos ponerla en práctica. Le invito a que cierre sus ojos. Padre eterno, damos gracias en este día, Señor, porque tu palabra, Señor, nos exhorta y nos anima, Señor, a poder poner en práctica, porque no es algo que no podamos hacer, todo lo contrario. Señor, tu Santo Espíritu nos equipa y nos capacita para poder, Señor, caminar en obediencia, caminar bajo la revelación, para caminar bajo la unción, bajo el poder de tu Espíritu Santo. Por eso en este día, Señor, pedimos que tu palabra, Señor, sea cimentada en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que podamos caminar en obediencia, para que podamos caminar, Señor, en la llenura del Espíritu Santo, para que podamos ser sabios, Señor, como nos dice, Señor, el Salmo en este día, Señor, que en nuestra sencillez, en nuestra mansedumbre, Señor, podamos nosotros lograr agradarte y lograr, Señor, hacer tu
tu santa y perfecta voluntad mientras vivamos aquí en la tierra, Padre. Yo bendigo a todos mis hermanos, bendigo a toda la iglesia de Vástagos, Señor, para que todos, Señor, podamos poner en práctica lo que Dios a cada uno de nosotros nos viene hablando, nos viene, Señor, guiando, fortaleciendo para poder, Señor, poner en práctica. Yo bendigo a toda tu iglesia, Señor, oro por los que están afectados en la salud, Señor, que te glorifiques, porque tu palabra dice que por las llagas de Jesús hemos sido sanados y curados, y yo oro para que fortalezcas a todos tus hijos, a todos aquellos, Dios, que en este tiempo están afectados en su salud. Oro, Dios, para que abras fuente de trabajo para aquellos, Dios, que están desocupados, Señor, y aún para aquellos, Dios, que trabajan en relación de dependencia, Señor, puedan ser promovidos, haya un incremento, Dios, en sus saberes para que les bendigas. Asimismo, sobre aquellos que trabajan de manera independiente, que les prospere, Señor, y que abras nuevas fuentes de recursos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén, Señor, y amén. Amados, que el Señor les bendiga y recuerde, es importante conocer la Escritura, pero tan importante como conocerla y oír la Escritura es ponerla en práctica. Así que le animo a que en esta semana usted pueda ser hacedor de la Escritura y no solamente oidor. Que el Señor les bendiga y los esperamos en la próxima. Plenitud de tu promesa, en tus hijos se revela, trae el cielo a esta tierra. Ven Señor, ven Señor, que se cumpla tu palabra.
aferrado a la certeza que muy pronto el Rey regresa. Ven, Señor.